Se va a ver. Non sei se deixa escribirnos outro directo. Madre da tablet da puta que la parió. Te saltó este. Puta tablet que se calienta, no sé qué le pasa y se corta. Si me queda en negro. Tengo que resetearla. Una que ya tengo el material pedido. Esto sin batería. Putada que se cayera el otro directo, joder. Comadre, dile a Luis que se mueva, que mueva la antena, que no. No tiene nombre el directo de ahora. Es que se calienta la tablet y me queda... Por eso falla. Si todo va bien ya la retiramos este fin de semana. Pues esa es la tablet que se... La tablet al llegar a una hora o así, Manuel, no sé qué le pasa, empieza a fallar y hasta que se corta. Y tengo que abrir otro directo, la putada. Toda la gente se queda en el otro directo y luego cuando llega aquí pues ya está. Pues a Juan dándolo todo, a marcarlo. Y es eso. Pero bueno, ya la voy a retirar este fin de semana. Contaba de ya tenerla retirada, pero por eso, por motivos que no me llegaron aún los nuevos aparatos, pues seguimos con los viejos y pasan estas cosas. Siempre me sale de primero que estás en el tren. Pero no estaba dentro de la página.
estabas dentro do canal. Y ahí tenemos a Joaquín. Se va a mandar a su tía. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, aquí peleando con... Cuando empiezo yo a que... Joaquín o Manuel. De 70 y tantas personas nos quedamos solo 13. Mala suerte. Normal cuando se corta el directo. A algunos esta curva le cuesta. Serán los 13, bueno, que le gusta el tema del motor. Pablo. Y le dio. No, la pasa es que teníamos ahí 70 personas y muchas al cortarse el otro igual ya se fueron. Claro, tuve que abrir otro directo, que es lo que mejor es que cada vez que se corte cada vez que falla la imagen en la tablet, lo que mejor es tener que cerrar, o sea, que tenga que cerrar el directo y abrir otro enlace, que no pudiera seguir el enlace. Pero bueno, yo creo que con la siguiente evolución que voy a tener ya no va a pasar eso. Va a saltar la aplicación del Google en plan. Por lo menos lo voy a intentar solucionar eso.
Pues sí, a ver si solucionamos eso para no tener estos cortes. Otra vez por el grupo de WhatsApp. Estaban diciendo que se cortara para que la gente, le acabo de mandar el enlace para que la gente se pueda conectar aquí. Que creo que nos están viendo desde Castros Pizzas, ahí en Mos. Ya sabéis, si tenéis ganas de pizza, no dudéis en visitarlos también en Pereiras. Si no me equivoco, es en el Centro Cultural de Pereiras. Atacan las hormigas. Justo se le cortó cuando pasó Maki. Y ahora van de maravilla. O sea que son 40 coches nos quedan para terminar la jornada de hoy.
Del 95, si no me equivoco, ya entramos en la Copa Criterium, la copa más pequeña del campeonato gallego. Bueno, estamos ahí 21 personas, vamos remontando. Y se nos está cayendo el sol ya. Se nos está cayendo el día.
¿Cuántos debutantes hoy en carrera? Si no me equivoco, estos van debutando hoy como piloto. Normalmente suele ir en el asiento del miedo, pero hoy no, hoy se pasó a los mandos. Se estrena aquí, si no me equivoco. Se estrena como piloto. Quedan dos en carrera y se ven la otra de Melissa, Sí, a partir del 95. de 94. 4. Sí. Oye Pablo, a ver qué tal va ese Quique. A ver si no sale muy nervioso. No estuve con él. No estuve con él hoy, no me dio tiempo a pasar por las asistencias. Esperamos que no esté muy nervioso. Tener que poner la chaquetita que empieza a refrescar. Había un montón. Buah, pues ya la puse, Pablo. Ya la puse la chaquetita que me tengo que cuidar, que ya tengo una edad. Ahí vemos a la Bego Racing en medio del mato. El muro. Está viendo la fauna. No lo ve claro. Se rasca la cabeza. Comienzan ahora en el 94. Vamos a ver quién marca el mejor tiempo.
¿Vas poniendo tú los tiempos por ahí, Pablo? Si estás con el ordenador, claro, no sé, si no estás liado. Que yo en nada me quedo sin batería en el móvil. No, ahí no, ahí no. Los pequeñines. Nada, Pablo, no te preocupes. Tengo aquí a la señora y los vamos cantando todo aquí. Está la ronda de fotógrafo. Estos fotógrafos del FGA no sé qué se piensa. Vamos a echar la bronca y que no pase de la estaca porque sí. Tiene el Panda a fuego, no tiene otra marcha. No me pases de la estaca, no me pases de la estaca. No me pases de la estaca si no me jodes. Ya me jodiste dos. Ya me jodiste dos. No me pases de la estaca. De la estaca. Si pasas de la estaca me entras. Sí, ¿qué pasas? No la vi ayer, Pablo, la vi hoy por la mañana. Hoy por la mañana estuve viendo. Sí, estuvo bien, ¿eh? Ahí, si te quedas ahí, no. Ahí no. Pues ayer no, pero hoy por la mañana la vi. Estuvo entretenida, me gustó. Creo que hablaron muy bien. Y sobre todo que se toman las cosas en serio, sobre todo lo de ya tema marketing y eso todo ya se lo toman bastante en serio, y eso de cara a la Copa yo creo que es bueno, de cara a los patrocinadores de la Copa, vamos.
como Miguel Ortega, uno de los impulsores de la Copa. También me gustó también mucho como habló. También vi la entrevista de él. Ahora hay que ver los siguientes invitados que tengáis, a ver cómo plantan bien la Copa. Pero si todos van en la línea de ellos, chapó por ellos, porque se toman las cosas en serio y eso es bueno para una Copa. ¿Qué más marcó el mejor tiempo hasta ahora? Creo que es Adrián también, Adrián Torreiro y no sé qué dos. Y luego Con nombre yo. Melissa. Pues tenemos a Torreiras de primero, Torreiro y Pedro Rivas de primeros, y segundo tenemos a ya no. Adrián, ¿no? Ahora ya Melissa de tercero. El Toyota En segundo lugar. Sí. ¿Qué diferencias hay entre el primero, el segundo y el tercero? 3:30:65, 3:36:38 y 3:36:44. 5 segundos están. El segundo y el tercero están a 5 segundos del primero. Está mal. Luego el otro ya se va a 13. No sé si es este Quique, no sé el número que llevaba, no me acuerdo ahora. Enrique Blanco. Sí. Pues es este. Van a tener que tirar de las orejas aquí. Que, vale.
330, 336, 353. Uy. Sí. Tiene una rotonda. A un minuto del primero, ¿no? No menos. Sí, Ronnie, queda ahí grabado. Lo que pasa que te paso después el otro enlace porque ese directo se cortó. Ese era lo que se- Hasta mañana, Pablo. ¿Qué pasa? Y nada, lo que tú dices, van en esa línea, chapo por ellos. Dar fotos, por favor. Menos mal que escapaste. Mira, madre. Se marcharon allí que vi. Sí.